Para los que no conozcáis su relación en el tema que vamos a tratar hoy, voy a enumerar una serie de datos destacables de su trayectoria científica para enmarcar esta conferencia. Armando es doctor en física y profesor de esta facultad. Su tesis doctoral trata sobre caos cuántico. La llevó a cabo en el Departamento de Atómica de la Universidad Complutense de Madrid, de esta. Ha trabajado también en el Laboratorio de Física Teórica y Modelos Estadísticos en Orsay, París, y en el Instituto de Estructura de la Materia perteneciente al CSIC. Actualmente trabaja como profesor ayudante doctor en el Departamento de Termología de esta facultad, y sus líneas principales de las que actualmente investiga están centradas en diversos aspectos fundamentales de la física estadística cuántica relacionados más o menos directamente con el caos. Y además es autor de más de 30 artículos científicos sobre estas disciplinas, así que creo que hay mucho más que decir y le doy la palabra a Armando para que comience. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, por la organización de este acto. Y bueno, sin más paso a lo que quiero contar. Entonces, el objetivo de esta charla es dar una breve introducción o explicar qué significa caos cuántico. Mi idea es hacerlo de la forma más divulgativa posible, pero sí que es cierto que como estamos en el mundo cuántico, pues algo de cuánticas no cabe más remedio que mencionarlo. En cualquier caso, espero que no haya aspectos demasiado técnicos. Entonces, bueno, primero aquí muestro un breve esquema de lo que voy a contar. Voy a empezar comentando unos pocos aspectos del caos clásico porque es el punto de partida para luego desarrollar todo lo que se ha trabajado en mecánica cuántica. No me extenderé muchísimo y quizá haga un poco más hincapié en la parte matemática, en la parte un poco más técnica, un poco más rigurosa, también desde un punto de vista intentando que sea lo más divulgativo posible, porque es eso en lo que luego toda la teoría del caos cuántico que se ha ido desarrollando, pongamos, en los últimos 35 o 40 años, toda ella se va a basar sobre todo en la parte más matemática. Pero ya digo, voy a intentar hacerlo de la forma más divulgativa posible. Y luego, una vez que haya comentado todo cómo se define el caos cuántico, la problemática que hay, etcétera, etcétera, pues hablaré sobre un epígrafe que he titulado aquí Caos cuántico hoy, que en realidad es posiblemente lo que a mí más me interesa vinculado con el caos. Quiero decir, hay otras muchas cosas, pero como no iba a estar aquí hablando 3 horas, pues me quedo con la parte que está más directamente relacionada con lo que yo trabajo. Empezando por el caos clásico, lo más interesante posiblemente del caos clásico es que nosotros podemos ser conscientes de que hay caos sin necesidad de tener la más remota idea sobre mecánica o sobre física o sobre matemáticas. Esto es así porque hay una fenomenología muy clara y muy nítida que se puede observar sin grandes dificultades. Aquí he puesto, para ilustrarlo, 2 casos paradigmáticos que son lo que se llaman billares, que no son más que, pues como su propio nombre indica, una partícula que está rebotando en los contornos. Para hacer esto, pues se supone que no hay ningún tipo de rozamiento, de forma que la partícula siempre se va a seguir moviendo una vez que nosotros le hemos impartido una cierta velocidad. Estos, como podéis apreciar, son sistemas muy simples, no hay ninguna interacción de ningún tipo, y lo único que diferencia el uno y el otro caso es la forma del contorno. Este de aquí, como podéis ver, lo que está pintado en verde son trayectorias. Podemos suponer que una pelota viene por aquí, rebota y a continuación sigue toda la trayectoria. Este de aquí es muy sencillo, tiene un patrón muy sencillo y también se caracteriza porque si yo tengo pues 2 trayectorias que están muy cerca inicialmente, pues siguen muy cerca. Eso es un patrón perfectamente regular, perfectamente predecible. Este en cambio es un patrón completamente irregular. Fijaos que lo único que he hecho es quitarle un cacho a este billar y sustituirlo con un círculo, y la forma de las trayectorias ha cambiado por completo. Se vuelven erráticas, se vuelven impredecibles y además tienen esa característica que normalmente se asocia al caos, que es lo que se conoce como efecto mariposa o sensibilidad a condiciones iniciales, que es, por ejemplo, que 2 trayectorias, no sé si aquí se ve alguna, que estaban inicialmente muy próximas, pues al cabo de un pequeño número de rebotes, cada una va un poco por donde quiere. Entonces, esta fenomenología nos permite saber lo que es el caos sin, ya digo, tener la más remota idea de física o de matemáticas.
Sin embargo, otra de las características importantes, y que es lo que ha permitido formalizar bien todo lo que es el caos, es precisamente que se puede matematizar muy bien, se puede estudiar muy bien desde el punto de vista físico. Para ello, se necesita recurrir a la mecánica hamiltoniana, en la que, sin entrar en muchos detalles, pues caracterizamos un sistema por su hamiltoniano, que es una función de unas coordenadas, unas posiciones, y este hamiltoniano, así sin entrar en detalle y sin entrar en excepciones, básicamente nos da la energía del sistema, es decir, sabemos la energía del sistema. A partir de ello, obtenemos unas ecuaciones que nos dan sus trayectorias. Sus trayectorias las resolvemos y conocemos perfectamente todo el movimiento. Esto, aparte de poderlo resumir aquí en una ecuación, tiene la virtud de que nos da una estructura matemática potentísima, y nos permite conocer muchísimos detalles de cómo va a ser el movimiento sin necesidad de resolver esas ecuaciones de ahí, que pueden ser muy complicadas, es decir, obtener un montón de información cualitativa sin integrar esas ecuaciones de ahí. En particular, nos permite definir de forma rigurosa, de forma precisa, lo que sería el antónimo del caos, que es lo que se conoce como un sistema integrable, que es el movimiento más sencillo que puede haber. Un ejemplo de sistema integrable es el anterior billar que había aquí, que es el que se ve un movimiento perfectamente regular. Entonces, la característica de un sistema integrable es que tiene unas constantes de movimiento, que son magnitudes que se mantienen constantes a lo largo de todo el tiempo. Yo dejo mi sistema evolucionar y, por ejemplo, imaginemos que el hamiltoniano, como ya he dicho, representa la energía, y hay otra constante de movimiento que es el momento angular. Entonces, todo el movimiento tiene que cumplir que está siempre a la misma energía, siempre al mismo momento angular, y eso conlleva que el movimiento se simplifique, porque tiene muchas menos posibilidades que explorar. La cuestión es si tenemos suficientes constantes de movimiento. No necesito entrar en los detalles muy técnicos, que cumplan una determinada condición geométrica que tampoco necesito ahora explicar en detalle, y que sean independientes, es decir, no nos vale la energía y la energía al cuadrado. Pues entonces, el hamiltoniano, toda la estructura matemática se puede simplificar, y yo puedo reescribir esta energía en términos de la mitad de las variables. Antes tenía unos momentos y unas posiciones. Tengo unas variables que se llaman acciones, que representan el mismo papel que los momentos, y unas variables que se llaman ángulo, que representan el mismo papel de las posiciones. Es decir, lo único que estoy haciendo es como un cambio de coordenadas. A los momentos los llamo de otra manera, pero siguen siendo momentos, y a las coordenadas las llamo de otra manera, pero siguen siendo coordenadas. Y eso nos da unas ecuaciones que son muy sencillas. La estructura de las ecuaciones está allí. Como este hamiltoniano ahora no me depende de mis coordenadas, pues esas derivadas, las correspondientes, son 0, y lo que me dice es que los momentos son constantes, no tienen cambio temporal, por lo tanto ese movimiento es muy sencillo, y además que la derivada temporal de las posiciones es un número, puesto que estas funciones no dependen del tiempo. Por lo tanto, yo lo que tengo es que la derivada del ángulo, la velocidad angular, es una cierta constante dependiendo de cuáles sean mis valores iniciales. Utilizo aquí una nomenclatura en forma de frecuencias porque, por la geometría de este movimiento que no he detallado, estos ángulos se llaman ángulos porque son periódicos, y por lo tanto cada uno de ellos tiene una frecuencia y un periodo. Si las distintas frecuencias son conmensurables, es decir, puedo encontrar un periodo que es como un múltiplo de todos, el movimiento es periódico. Si no, se llama multiperiodo, pero en cualquier caso es un movimiento muy sencillo. Por si acaso lo leéis en algún sitio, se dice que las trayectorias están restringidas a un toro. Un toro, por ejemplo, en 2 dimensiones es un donut, ¿no? Y eso está asociado con 2 frecuencias, esta y esta. Es decir, que una estructura que está determinada por un conjunto de frecuencias, pues genéricamente se llama toro. Y es el movimiento más sencillo que hay. Bueno, en esta estructura matemática lo que nos permite es ir mucho más allá. Y entonces es interesante ver lo que le pasa cuando rompemos esta condición de integrabilidad. Lo que hacemos es, parto de un sistema que es tan sencillo, que tiene este movimiento periódico, sin ninguna dificultad, y la rompo ligeramente. Esta epsilon en principio puede ser muy pequeña, por otro hamiltoniano. Y entonces el conjunto deja de ser integrable. Ya no tenemos todas las constantes de movimiento.
Lo interesante es que esta estructura matemática nos permite tener una descripción cualitativa muy detallada de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ocurre que, digamos que el movimiento se nos divide en dos bloques completamente diferentes. Lo que llamo aquí región integrable es que ciertas condiciones iniciales siguen siendo periódicas. Es decir, que ahora yo puedo empezar el movimiento, imaginemos que los billares anteriores yo los he cambiado un poquito. Entonces, según empuje la velocidad en un sentido, puede ocurrir que la trayectoria correspondiente siga siendo periódica, siga siendo sencilla. O puede ocurrir que otro movimiento sencillo me dé una trayectoria muchísimo más complicada. Tenemos las dos posibilidades y solamente depende de dónde empiece yo. Esa es la única diferencia. Tengo una parte integrable y una parte cáutica. Y lo interesante es que la razón entre estas dos partes solamente depende de este parámetro, que nos indica cómo de grande es la perturbación. Me da igual cómo lo esté perturbando. Si yo tengo un sistema que tiene estas constantes de movimiento y lo perturbo con otro, sea como sea esa perturbación, todo depende de lo intensa que sea, de este parámetro epsilon. Y lo que ocurre es que según voy aumentando epsilon, voy perdiendo cada vez más condiciones iniciales que son periódicas. Y cada vez hay más que pasan a ser completamente caóticas. Es decir, que si yo tiro al azar, conforme esto sea más grande, pues es mucho más probable que la trayectoria sea completamente recta. Es muy curioso, esto es básicamente, a mí me resultó muy interesante cuando lo leí por primera vez, que las trayectorias van perdiendo su periodicidad según cómo sean sus frecuencias. Y si yo tengo solo 2 grados de libertad, por ejemplo en un billar, las últimas trayectorias que dejan de ser periódicas son aquellas cuyas frecuencias, cuyo cociente de frecuencias es la razón áurea, que es un número así que tiene una trascendencia bastante interesante. Si tenemos más de 2 grados de libertad la cosa se complica, pero en cualquier caso sí que es cierto que cuanto más irracional sea, más aguanta, y cuanto más racional sea, menos aguanta y enseguida se rompe. Con esto lo que vemos es que el caos clásico se entiende muy bien. Tenemos la fenomenología y tenemos la matemática por debajo, y aquí se puede profundizar muchísimo. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito cuántico? Es muy interesante hacerse esa pregunta porque sabemos que en realidad la mecánica clásica es una aproximación. Sabemos que nuestra teoría más correcta es la mecánica cuántica, lo que ocurre es que a escalas normales y corrientes no nos hace falta recurrir a ella porque la clásica es suficiente. Eso implica que si tenemos caos en el mundo clásico, algo tiene que haber en el mundo cuántico porque realmente la teoría de verdad es la cuántica. Entonces eso es lo que vamos a empezar a explorar ahora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, nos cambiamos completamente el paradigma y nos vamos a la ecuación de Redinger. Entonces, esto ya nos cambia completamente la base matemática. Esto es una ecuación lineal y una ecuación lineal es muchísimo más sencilla de resolver. De hecho, es mucho más aburrida una ecuación lineal a la que no le pasan cosas raras que las ecuaciones que teníamos antes. Esto tiene un par de consecuencias que son muy importantes. Primero, referentes a la fenomenología. En primer lugar, no podemos definir trayectorias. Es decir, todo ese estudio del caos en función de lo que hace la partícula, de cómo rebota, etcétera, etcétera, no lo podemos hacer. De ninguna manera. Sabemos que no podemos medir posición y momento al mismo tiempo, por lo tanto nos tenemos que olvidar por completo de esa interacción, de esa interpretación. Pero además, uno podría decir, bueno, sustituyo las trayectorias por cómo cambia la función de onda, eso me determina cómo evoluciona la función de onda con el tiempo, y puedo mirar la distancia entre dos funciones de onda distintas. Es decir, yo preparo mi sistema con una función de onda, preparo el mismo sistema con una función de onda ligeramente diferente y veo cómo se separan. Bueno, pues la ecuación de Redinger nos dice que no se separan. Esta es una medida de la distancia entre dos funciones de onda, y lo que nos dice es que si estaban a una cierta distancia, ¿no?, y tienen un cierto solapamiento inicialmente, lo van a mantener todo el tiempo. Por lo tanto, simplemente con estas características nos acabamos de cargar entera la fenomenología del caos clásico. Es decir, nosotros no lo podemos ver sin saber física, sin saber matemáticas, como podíamos ver el caos clásico. Nos lo hemos cargado directamente. Ahora, nos queda todavía el recurso a la matemática. Vamos al recurso a la matemática. El recurso a la matemática podemos trabajar de forma muy parecida. Siguen existiendo constantes de movimiento,
podemos imponer la misma restricción geométrica, pero nos encontramos con un problema matemático serio, que es que no podemos decir cuándo dos constantes de movimiento son independientes. Eso es sutil, de hecho hay mucha gente que trabaja en caos e integrabilidad que esto no lo sabe, y entonces habla de constantes de movimiento sin darse cuenta y intenta sacar conclusiones de ellas sin darse cuenta que tenemos este problema. Pero es suficiente para romper también toda la interpretación matemática del caos. Es decir, no fenomenología, no matemáticas. Nos lo hemos cargado enterito. Y eso es la primera conclusión que sacamos. No podemos hacer lo mismo que hacíamos en mecánica clásica. Ahora bien, vuelvo a la cuestión de antes. La mecánica cuántica es la teoría más fundamental. Imaginar que yo empiezo con un billar como los que he dibujado antes, que es subatómico, y lo voy haciendo crecer. En algún momento ese sistema se tiene que dar cuenta de si es integrable o es caótico. De forma que esta información clásica sobre caos tiene que estar en la mecánica cuántica en algún sitio. No puede aparecer mágicamente cuando el sistema alcanza un determinado tamaño. Entonces, lo que hizo la comunidad científica interesada en esto fue analizar la física cuántica de los sistemas según sean clásicamente caóticos o clásicamente integrables. Y esto es una disciplina que empezó más o menos a unos 40 años, así en números redondos. ¿Por dónde apuntamos? ¿Por dónde tiramos? Bueno, pues uno puede empezar por la magnitud más sencilla, que es el espectro de energía de un sistema cuántico, que es una magnitud puramente cuántica. Clásicamente el sistema puede tener cualquier energía, cuánticamente la energía está cuantizada. Eso puede ser una idea inocente, pero además hay mucha más profundidad en ello. Y la razón es cómo se puede ir construyendo la mecánica cuántica. He puesto aquí un recuadro que llamo mecánica cuántica antigua, porque al principio, cuando no se conocía la ecuación de Schrödinger, pues se intentaba cuantizar, se intentaba entender por qué las energías solamente tenían valores discretos, etcétera, etcétera, en base a partir de la clásica y cuantizarlo. Es decir que tal momento, tal energía, tal momento angular solamente puede tener valores discretos. Eso sabemos ahora, que no es una descripción 100% correcta, pero es una muy buena aproximación de cómo funciona la cuántica. Y en particular, lo podemos hacer en un sistema integrable. En un sistema integrable es perfectamente legítimo, matemáticamente es correcto. Entonces yo lo que puedo hacer es partir de estas acciones que caracterizaban mi sistema integrable, que son constantes de movimiento, y cuantizarlas a lo bruto. Y entonces yo a partir de ello consigo un espectro de energías que depende de tantos números cuánticos como de estas acciones que yo tenga, que son los grados de libertad del sistema. Y eso, ya digo, es una primera aproximación que funciona muy bien y que incluso es exacta en algunos casos. Entonces, con el espectro de energías yo ya hago una conexión entre clásica y cuántica. La clásica está aquí, esa geometría del movimiento integrable que me lleva al movimiento periódico está aquí, y cuánticamente tengo aquí el espectro. Entonces, vamos a ello, vamos a mirar qué consecuencias tiene. Pues una forma muy sencilla es recurrir otra vez a este billar de aquí, porque el espectro lo sabemos. Eso es resolver la ecuación de Schrödinger exactamente, y sale precisamente el mismo resultado de cuantizarlo a lo bruto. Porque tengo dos números cuánticos, este está relacionado con el momento, la componente x del momento al cuadrado, y este está relacionado con la componente y del momento al cuadrado. Tengo mi espectro. Bueno, entonces nos podemos fijar en él. Vamos a imaginar que nos quedamos solamente con los autoestados correspondientes, por ejemplo, a fijar un valor de n sub x, que es quedarse solo con aquellas funciones de onda que tienen un cierto valor del momento. Entonces lo que vemos es que hay niveles que van apareciendo según el otro momento al cuadrado, es decir, se van espaciando cada vez más, y lo que tenemos es una estructura perfectamente organizada. Mi primer nivel, mi segundo nivel, mi tercer nivel, todo perfectamente organizado. A la hora de componer el espectro entero, lo que tengo que hacer es, digamos, considerar todas estas secuencias juntas y ponerlas a la vez. Entonces esto es, estableciendo una analogía muy pedestre, como tener los cuatro palos de la baraja. Tengo copas, espadas, oros y bastos, y los tengo ordenados. El as, el 2, el 3, el 4, zas. Los tengo aquí, y a continuación cojo los 4 y zas, los mezclo. Yo sigo sabiendo que el as va a venir antes del 2, pero no sé si el primero es el as de copas,
Yo no sé si el 2 de copas va a aparecer antes que el as de espadas o va a aparecer antes el as de espadas. Igual tengo el as de espadas, tengo hasta el 7 de copas y luego me aparece después el 2 de espadas. Es decir, que hay una componente de aleatoriedad que ha aparecido por el mero hecho de coger y mezclar 4 secuencias que estaban inicialmente ordenadas. Bueno, esto es lo que pasa en este sistema de aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí he dibujado 3 billares distintos que tienen todos la misma superficie, eso es para que crezcan más o menos en promedio los niveles, y aquí pinto los niveles que se corresponden con el número cuántico x en x igual a 1. Voy a pasar a incluir también los que se corresponden con el número 2. Fijaos aquí, por ejemplo, que el primer rojo, bueno, le sigue el primer verde. Aquí, en cambio, hay 3 rojos antes de que aparezca el primer verde. La única diferencia es que la razón entre los lados es distinta. Es la única diferencia. Por lo demás, aquí ya se ve cómo hay una cierta aleatoriedad que va apareciendo como consecuencia de esta mezcla. Puedo seguir el procedimiento. Meto los correspondientes al número 3. Fijaos, por ejemplo, que aquí el primer número 3 me aparece aquí arriba, que hay uno rojo y uno azul que están prácticamente pegados. Mientras que en este caso, por ejemplo, el primer número 3 es el tercer nivel. Ya me ha cambiado completamente la estructura. Si sigo... Perdón, disculpa que te interrumpa. Lo único que has cambiado entre un billar y otro es con la misma forma, la distancia que hay entre un lado y otro. Con la misma área, el perímetro. Vale. O sea, la razón entre un lado y el otro. Vale. Igual uno es más cuadrado, el otro es más rectangular. No recuerdo los números de memoria, pero sí, tienen todos la misma área, pero la razón entre los lados es diferente. Entonces aquí, bueno, me voy a parar, por ejemplo, en el 5, que es un azul más clarito. Aquí, por ejemplo, veis que el azul este está aquí, el primer 5, pero aquí ya no hay ninguno. Porque en el rango de energías que me he movido ya no aparece ninguno. Entonces veis que esto ha cambiado muchísimo el aspecto. Voy a poner hasta 7. Veis ya el aspecto que es completamente diferente el de los 3 billares y hay, si vosotros veis esto y yo no os digo de dónde proviene, diréis esto es aleatorio. O sea, esto lo has generado tirando dados y colocando los niveles donde te han salido los números. Y fijaos que yo solamente he metido 7 niveles. Si meto los infinitos que hay aquí, pues la cantidad de ruido aleatorio es muchísimo más grande. En el ejemplo de las barajas yo he mezclado solo 4 palos, con lo cual más o menos vas a predecir por dónde están las cosas. Si yo mezclo 400 palos distintos, pues saber cuándo te va a aparecer el 7 del palo correspondiente es absolutamente imposible. Bueno, entonces esto, si os dais cuenta, es simplemente consecuencia del hecho de que yo siempre mezclo secuencias diferentes. Si volvemos a donde antes, eso se caracterizaba cualquier sistema integrable que yo lo había cuantizado, pues cuantizando cada una de las acciones. Siempre, cualquier sistema integrable le pasa esto, que es lo que escribo así. Entonces, todo sistema integrable, la versión cuántica de todo sistema integrable, tiene, digamos, una parte suave, que es la forma funcional del hamiltoniano. Cada hamiltoniano tendrá una forma distinta, el billar era px cuadrado más pi cuadrado, según lo que sea, pues la forma funcional será distinta. Pero todos ellos tienen la característica de que estamos mezclando secuencias diferentes. Es decir, que esto va a aparecer en todos los sistemas cuánticos cuyo análogo clásico es integrable, en todos ellos. Esto ha llevado a obtener un resultado universal sobre cómo son estos niveles de energía. Que esto se publicó en el año 1977 y se formuló en términos puramente probabilísticos. Si definimos la distancia entre 2 niveles consecutivos, de forma que está normalizada, para que yo pueda comparar distintos sistemas con una dependencia funcional diferente, lo que veo es que los niveles van apareciendo siguiendo una distribución de Poisson. Una distribución de Poisson, por ejemplo, es la que se observa también en acontecimientos que no tienen ninguna correlación y que van llegando a un cierto punto. Por ejemplo, fotones que proceden de una determinada fuente estelar, por ejemplo. Si miramos la relación entre tiempos, es aleatoria y sigue una distribución de este estilo. O los coches que van llegando a un semáforo. Entonces hay una aleatoriedad inherente debido a que nosotros suponemos que toda esa interacción que nos lleva hasta ahí es muy compleja. Aquí, en cambio, la misma aleatoriedad aparece como consecuencia del hecho de mezclar secuencias. Y esto es una característica de todos los sistemas que tienen un análogo clásico integrable. Con lo cual ya hemos dado un primer paso. Ahora tenemos una idea cuántica de cómo se manifiesta la integrabilidad clásica.
Muy bien. ¿Y el caos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el caos? Siguiente paso que tenemos que dar es intentar explorar algo parecido en sistemas que clásicamente ya no son integrables, sino que tienen caos. Bueno, ¿qué podemos decir? Que esto no es verdad. Es decir, yo ahora, como es caótico, yo no puedo describir el hamiltoniano de esta manera. Con lo cual, yo no puedo recurrir al mismo procedimiento y no puedo obtener un espectro de esta manera. Esta cuantización se puede hacer, es decir, se puede seguir el mismo proceso, pero es un horror matemático cuantizar un sistema no integrable a partir de las propiedades clásicas. Si alguno ha oído hablar de la integral de camino de Feynman, pues podrá hacerse una idea de la complejidad que hay detrás, porque hay que trabajar con ese formalismo para hacerlo bien. Lo importante es que lo que habíamos concluido antes, que mezclábamos secuencias independientes, no se puede hacer. Por lo tanto, es lógico suponer que hay correlaciones entre niveles. Bueno, he dibujado ahí ese billar, que recibe el nombre de billar de Sinai, no solamente porque es un ejemplo de sistema caótico muy sencillo, sino porque los primeros que formularon qué le pasa a los sistemas cuánticos, en este caso son ergódicos, que son muy caóticos, con respecto a su espectro de energías, lo hicieron a partir de estudiar cuánticamente ese sistema de ahí concretamente. Y entonces esto se resume en la conjetura BGS de Oriol Boigas, Marijoya Giannoni y Charles Smith, y además aprovecho esta transparencia para hacer un pequeño homenaje a Oriol Boigas, un físico español de Barcelona que trabajó prácticamente toda su vida en Orsay, en París, y que falleció hace 2 meses, creo recordar. Bueno, entonces ellos lo que hicieron fue analizar ese sistema, analizaron cómo son los espectros de niveles. Hablamos de hace 30 años, con lo cual calcular estas cosas con ordenadores no es como ahora, costaba mucho trabajo, había que hacer un programa muy serio para poderlo hacer bien, y formularon esta conjetura, que es que la distancia entre niveles, en lugar de seguir esta ley de Poisson, sigue esta otra distribución para todos los sistemas cuyo análogo clásico es ergódico, que es muy caótico. Así, en términos coloquiales, sin profundizar, es un sistema muy caótico. Esto lo hicieron estudiando este sistema. Ahora voy a retomar esto, antes voy a mostrar una pequeña figura comparando los distintos casos. Está nombrada como conjetura, se formuló originalmente como conjetura, después comentaré a continuación cómo hemos avanzado en ir probando esa conjetura. Bueno, entonces lo que quería mostrar antes es qué pinta tienen un espectro caótico, un espectro integrable, y he puesto aquí como referencia un espectro que llamo igualmente espaciado, porque como lo que estoy pidiendo es que las distancias, que son estas, estén normalizadas a 1, pues pongo como referencia un espectro en el que todas las distancias son 1. Fijaos que esto es bastante contraintuitivo, antiintuitivo, porque el integrable, cualquiera diría que parece mucho más caótico. Es decir, parece que los niveles se colocan donde les da la gana, aquí hay un montón juntos, por ejemplo, aquí hay una distancia enorme en el que no hay ninguno, mientras que el caótico, pues parece que están todos mucho más organizados. Eso es así, es decir, esto no es un artificio de los espectros que yo he elegido, sino porque los integrables son completamente aleatorios, mientras que los caóticos tienen una cierta correlación entre niveles y hacen que los niveles se organicen un poco entre ellos para parecerse más a esta secuencia de niveles equiespaciados. Bueno, pasada esta ilustración, vuelvo a la conjetura, y la pregunta es ¿por qué? Porque claro, que alguien, un físico, analice un sistema físico y con su estadística de un solo dato diga esto va a ser así siempre, pues hay que tener narices para atreverse a hacer eso, y además lo normal es que si tú lo intentas publicar en una revista te digan sí majete, cúrrate un poquito más, pero no saques una conclusión que no está fundamentada en nada. Es decir, esto lo que significa, lo que tiene por detrás es que hay algo más que justifica esa distribución. Entonces, para ello, vamos a considerar que partimos de un sistema integrable, que es este de aquí, y lo perturbamos. Igual que hacíamos en clásica para estudiar este teorema Carnot. Lo perturbamos un poquito. Y lo que queremos analizar es cómo son los autovalores, los niveles de energía de este hamiltoniano de aquí. Para ello, una forma muy sencilla es pasar por la representación matricial,
que consiste en tomar las autofunciones del integrable como base y escribir el hamiltoniano en esa base de autofunciones. Es una técnica absolutamente habitual que nos permite obtener los niveles energéticos, por lo menos con mucha precisión hasta un cierto nivel de energía. La cuestión es que si yo dibujo la matriz, tengo una diagonal en la que básicamente tengo los niveles de energía del sistema original, pueden estar ligeramente perturbados, me permito la licencia de suponer que no lo están para destacar un poquito más el carácter cualitativo, la importancia cualitativa. Si no tuviéramos perturbación, si no hubiera esta V, todo esto sería cero. Y mis autovalores, mis niveles de energía serían estrictamente estos. Como hay una perturbación, empiezan a aparecer números por aquí. Lógicamente estos números van a depender de cómo sea esa interacción, esa perturbación. Puede haber muchos muy grandes, muchos muy pequeños, ceros, positivos, negativos, dependiente de cómo sea esa V. Podemos tener una idea que si la perturbación es pequeña, estos van a ser pequeños, y que si la perturbación es grande, estos van a ser grandes, pero no tenemos la más remota idea de cómo son. Pero sí que tenemos esta imagen de que esta es nuestra matriz y que vamos a obtener los niveles energéticos a partir de ella. Bueno, pues entonces ahora la conjetura BGS se basa en un modelo de cómo describir estas matrices, que es lo que se conoce como teoría de matrices aleatorias. La teoría de matrices aleatorias tienen un origen en tratar de describir interacciones muy complejas. Se formuló en los años 50 del siglo pasado, creo recordar, para estudiar física nuclear, que hay unas interacciones muy complejas que muchas veces ni siquiera se sabe muy bien cómo. Entonces, lo que hizo esta gente es considerar, bueno, no nos interesa el detalle de dónde está cada nivel energético, solamente nos interesan las propiedades globales, que igual pueden ser útiles, por ejemplo, para reacciones en astrofísica nuclear o cosas así. De una manera muy parecida a cómo en física estadística renunciamos al conocimiento preciso de la trayectoria de una partícula para describirlo todo en términos estadísticos y obtener de ello una descripción termodinámica. Lo que pasa es que esto va un paso más allá. Si en física estadística renuncias a la posición de la partícula, aquí renuncias a saber cuál es la interacción concreta. Y desarrollas un modelo suponiendo que todas las interacciones son igualmente probables. Es decir, como no tengo la más remota idea de cómo interaccionan las partículas, supongo que cualquiera es válida y que todas ellas están con la misma probabilidad. En eso se basa la teoría de matrices aleatorias. Y eso se reduce a una representación matricial en la que los números son números aleatorios sin ninguna correlación entre ellos. Fijaos esto lo que implica, que es, me da igual cómo sea la interacción, las meto todas en el mismo saco y veo lo que pasa. Pues lo que resulta es que este modelo te da precisamente la distribución de Wigner que Boigas, Giannoni y Smith postularon que caracteriza cualquier sistema cuántico cuyo análogo clásico es ergódico. Fijaos el salto que hay. Esto es un modelo complicadísimo. Podemos tener interacciones absolutamente enrevesadas. Sin embargo, todo partía de un billar, que es una bolita rebotando en las paredes, que es difícil imaginar un sistema más simple. Lo grande de esta conjetura es que vincula completamente ambas situaciones. Un sistema muy simple se comporta como un sistema complicadísimo, que es este de aquí. Y de esa manera definimos o entendemos el caos, damos una primera imagen del caos en mecánica cuántica. Bueno, esto, como he dicho antes, se formuló en el 84 del siglo pasado, hace 30 años. Si ya hace 30 años teníamos esto, que es un paso muy sólido, entendemos los sistemas integrables, entendemos los sistemas muy caóticos, bueno, ahora hay que ir convergiendo. ¿Y qué pasa en medio? Hemos tenido 30 años para progresar y hemos tenido 30 años para ir dando cabezazos contra las paredes. Es decir, a pesar de que esto está muy bien asentado, todo lo que hay en medio empieza a caminar sobre un lecho que es completamente inestable. Entonces, ahora voy a dar algunos ejemplos de cosas que suceden entre medias y que nos indican que toda esta disciplina del caos cuántico le falta una buena fundamentación y quizá le falta porque no la hay, o quizá le falta porque todavía no hemos sabido encontrarla con todo detalle. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos vamos a sistemas de muchos cuerpos? Digo aquí al principio que la conjetura BGS está casi, hay un casi ahí escrito en letra muy pequeña, lo he escrito en letra muy pequeña porque este casi es una sutileza matemática ya de tal nivel que yo podría taparlo aquí y decir, está probado.
¿vale? Entonces, está aprobada para sistemas de una sola partícula. Es decir, hay una conexión clásica cuántica para sistemas con una sola partícula. Ahora, ¿qué pasa si metemos muchas partículas? La empezamos a liar. Por ejemplo, sabemos que en sistemas de muchas partículas hay una propiedad fundamental que es la simetría de la función de onda. Si las partículas son bosones, la función de onda tiene que ser simétrica bajo permutación. Si las partículas son fermiones, tiene que ser antisimétrica bajo permutación. Esa es una característica puramente cuántica que no tiene análogo clásico. Por lo tanto, no se puede vincular fácilmente con ninguna característica clásica. Y sabemos que es muy importante. Por ejemplo, esta simetría de los bosones induce una interacción atractiva, que es lo que produce el condensado de Bose-Einstein. Esta antisimetría de los fermiones induce una interacción repulsiva, que por ejemplo es lo que para el colapso gravitatorio de una estrella. Es decir, que tiene muchísima importancia. Un poco a consecuencia de ello, tenemos que no existe una forma general de abordar esta conjetura con sistemas de muchas partículas. Es más, no solamente es que no exista, sino que empezamos a caer en contradicciones una detrás de otra. Por ejemplo, cuando trabajamos con sistemas de muchas partículas, que es lo que se hace habitualmente en estado sólido, en molecular, en nuclear, en información cuántica, en muchísimas disciplinas en las que se trabaja hoy en día, pues la gente suele manejar una definición de integrable, que ya no la puedo definir tan rigurosamente como la definía antes, que es absolutamente inaplicable al caso de una partícula. Por ejemplo, las definiciones integrables que se utilizan en estos casos te llevarían a que todo sistema de una partícula es integrable, lo cual es una contradicción como un piano de grado. Y esto, así como anécdota, yo estuve unos cuantos años en el CSIC, como dijo Pablo en la presentación, y unos cuantos años que estaba discutiendo una y otra vez con mi antiguo jefe en el CSIC qué significa integrable, tú no tienes razón, la tengo yo, y venga a discutir delante de una pizarra y venga a buscar la forma de no ponernos de acuerdo y que el uno dijese una cosa y el otro dijese la contraria. Ahora ya nos soportamos, pero seguimos cada uno manteniendo una opinión absolutamente contraria. Entonces esto nos lleva a que, como nos falta toda la fundamentación, muchas veces se utiliza la estadística espectral que yo he mencionado antes, el hecho de una Wigner, de una Poisson, para definir el caos cuántico, sin preocuparse mucho de la fundamentación lógica de eso de ahí. Pero eso también lleva a una serie de contradicciones que en algún momento comentaré también. Más fenómenos raros. Este es de una sola partícula, pero ya es bastante raro. Esto de aquí que represento es, aquí está la función de onda, una determinada función de onda de este billar en forma de estándar. Lo que tenemos en negro son zonas de alta probabilidad. Digamos que aquí sería muy probable encontrar a la partícula, mientras que las zonas más blancas son zonas de más baja probabilidad. Son niveles energéticos altos que en estos billares se puede considerar que están muy cerca del límite semiclásico, es decir, que estaríamos en una zona en la que prácticamente H barra se puede considerar cero. Bueno, y lo que está pintado aquí son órbitas clásicas, es decir, esto nos indica que la función de onda, por ejemplo, este caso es muy claro, tiende a parecerse a una cierta órbita clásica de cómo la partícula rebotaría contra los contornos. Pero lo curioso es que esta órbita clásica es inestable. Eso quiere decir que si yo tengo una pelota rebotando por aquí, a poco que la golpee un golpe de aire, se me va a ir y va a tener un recorrido completamente diferente. Y sin embargo, la función de onda me muestra esa órbita inestable y no me muestra ninguna otra cosa. Entonces esto también es un resultado un poco contradictorio, en el sentido de que hemos intentado desarrollar una teoría que nos vincule la parte clásica con la parte cuántica, y resulta que aquí nos viene la función de onda y nos dice, no, yo me quedo con lo que clásicamente no se va a observar nunca, que es esta órbita de aquí, porque se va a romper a poco que haya una perturbación. Y esto también es un resultado del 84, es decir, que ya desde el principio se empezaron a obtener resultados que son bastante difíciles de interpretar y también muy intuitivos, muy antiintuitivos. Bueno, esto se le llaman cicatrices, dando una idea de que la función de onda está cicatrizada siguiendo una determinada órbita clásica. Más resultados. Por poner algo un poco más reciente, esto se refiere a unos trabajos que tuvieron su apogeo a principios de siglo. Este trabajo puede considerarse el inicial en el año 2001, que fue un intento de buscar un Lyapunov cuántico, es decir, buscar una sensibilidad exponencial desde un punto de vista puramente cuántico.
Entonces hubo gente que se dio cuenta que aunque no podamos estudiar cómo cambia una función de onda con una pequeña perturbación de esta condición inicial, sí que podemos cambiar ligeramente el hamiltoniano. Y entonces la distancia entre funciones de onda puede variar. Y entonces empezaron a hacer cálculos y se entusiasmaron muchísimo. Porque en algunos sistemas físicos vieron que cambiando ligeramente el hamiltoniano, sistemas físicos que clásicamente son caóticos, obtenían que la distancia crecía exponencialmente. Bueno, esto está al revés porque esto es el overlap, el solapamiento entre dos funciones de onda. Digamos, sería 1 si su distancia es 0, sería 0 si su distancia es la más grande que pueda haber. Entonces vieron un decaimiento exponencial, que es equivalente al Lyapunov clásico, equivalente a esa sensibilidad, a ese efecto mariposa, diciendo que si yo perturbo ligeramente el hamiltoniano, cada función de onda se me va cada una por su parte y ya no guarda en memoria donde estaba inicialmente. Y eso, ya digo, a principios de este siglo generó una expectación, la gente buscando el Lyapunov cuántico, un montón de literatura científica, intentos de hacer experimentos, y era demasiado bonito para ser verdad. Es decir, esta gente dio con un caso en el que funciona, pero en general, así muy resumidamente y sin entrar en detalles, podemos llegar a la conclusión de que solo funciona a veces. Lo que implica que hay sistemas que no son caóticos que siguen ese patrón exactamente igual, es decir, como si en un sistema integrable hubiera un decaimiento exponencial, hay sistemas caóticos que no lo siguen, depende de cómo perturbes el hamiltoniano, pasa de una manera o pasa de otra, entonces que esto también nos dio una imagen de que igual no somos capaces de fundamentar bien el caos cuántico porque es mucho más complicado. Es decir, no parece fácil encontrar un patrón universal que sea común a todos estos sistemas físicos. Aquí, por ejemplo, si intentamos formular un teorema, un análogo al teorema Kamm cuántico, es decir, cómo se van comportando los sistemas cuando se rompe su integrabilidad, pues nos volvemos a encontrar lo mismo. No hay forma de construir una teoría general, no quiere decir que no la haya, igual alguno de los oyentes dentro de unos años la ha encontrado. Pero yo soy bastante escéptico de que realmente se pueda encontrar una teoría general. Y además los argumentos más clásicos, pues como ocurría en la diapositiva anterior con el Lyapunov, funcionan a veces y a veces no. Por ejemplo, hay comportamientos muy diferentes en distintos sistemas. En algunos se observa una transición muy suave, por ejemplo en billares. Si yo perturbo ligeramente un billar, hay casos muy bien estudiados, que es cuando parto de un billar que es un círculo, que es integrable porque tiene el momento angular como constante de movimiento, y lo voy perturbando, pues voy pasando al caos de una manera suave, que depende solo de un parámetro que está relacionado con la perturbación. En cambio, en otros sistemas pasa lo opuesto. Por ejemplo, en modelos de conducción eléctrica, que nos permiten establecer una transición entre un metal y un aislante, básicamente consisten en modelizar cómo el electrón puede ir saltando de un nodo a otro de la red que conforma el sólido, de forma que si el electrón se queda varado en cada uno de los nodos es un aislante y si puede pasar de un lado a otro es un conductor, pues resulta que la fase conductora es caótica, la fase aislante es integrable, pero en lugar de tener una transición suave, lo que yo tengo es que en medio solamente hay un punto distinto, o es integrable, es intermedio o es caótico y no hay nada en medio. Es decir, no tendríamos un análogo al Kamm que nos va diciendo cómo se van rompiendo estas estructuras integrales. Entonces, la cuestión parece muy complicada. Bueno, y para terminar, ya brevemente, porque creo que ya llevo como 3/4 de hora y tampoco me quiero entretener demasiado más, vamos a hablar un poquito de una de las razones por las cuales trabajar en caos cuántico puede estar muy de moda en la actualidad, que es la relación entre ergodicidad, caos y física estadística. En física estadística clásica tenemos un postulado fundamental que lo que nos dice es que cualquier microestado, quiere decir cualquier punto, posición, momento, tiene la misma probabilidad si tiene la misma energía. Eso es lo que nos basamos para construir toda la mecánica estadística y por lo tanto para fundamentar a partir de ella toda la termodinámica. Eso no es verdad para un sistema integrable. Como yo tengo muchas constantes de movimiento, la trayectoria tiene que respetarlas todas, es decir, si el momento angular vale 3 y es constante, tiene que seguir valiendo 3 todo el rato, y por lo tanto no va a pasar por todos los puntos energéticos, todos los valores que son compatibles con la misma energía. Luego esto no se va a cumplir. Esto implica que de alguna manera el sistema guarda memoria de dónde estaba inicialmente. No pasa como lo que estamos acostumbrados. Si yo coloco las moléculas de gas solamente en esta parte de la habitación, libero el tabique,
pues se expanden a toda la habitación y da igual que estuvieran inicialmente aquí, que estuvieran aquí, que estuvieran en cualquier otro lado. El estado final es el mismo. Eso se cumple cuando el sistema es caótico. Entonces hay una conexión muy directa entre esta física estadística y el caos en el ámbito clásico. Entonces nos podemos preguntar, ¿ocurre lo mismo en cuántica? Es decir, a pesar de que el caos cuántico se define de una forma completamente diferente y tiene un comportamiento completamente diferente, podemos preguntarnos si sucede lo mismo. Claro, esto es una cuestión muy fundamental y la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora nos ponemos a mirar estas cosas? Bueno, hay una razón, y una razón que proviene de hace muchos años, que es creo que es a final de la década de los 20 del siglo pasado, creo que es en el año 29, John von Neumann, que posiblemente es una de las mentes más brillantes matemático-físico que ha habido en el siglo pasado, en los albores de la mecánica cuántica dijo que no. Que la ergodicidad cuántica entendida de esta manera no tiene absolutamente nada que ver con el caos molecular, o sea, realmente con el hecho de que los movimientos sean caóticos. Lo escribió en un artículo muy matemático, un artículo que originalmente está en alemán, pero fue traducido hace poco, fue publicado y de hecho se puede acceder a él libremente, es de licencia libre, y que es muy interesante si alguien tiene un poco de interés en desentrañar misterios matemáticos de la mecánica cuántica y de cómo se define. Y dijo que no, y entonces la gente aceptó que no tenía nada que ver. Sin embargo, recientemente se ha podido trabajar con experimentos, se ha controlado muchísimo los experimentos con pocas partículas cuánticas que nos permiten explorar cómo se comportan estos sistemas bien, y entonces se hizo un experimento análogo al péndulo de Newton, que es un experimento clásico y que voy a cruzar los dedos a ver si hay suerte y esto funciona, porque no las tengo todas conmigo, dado el estado de este ordenador. Vamos a ver, funciona tirando a mal. Bueno, sí, funciona tirando a mal o a peor. Comento un poquito lo que se ve aquí. No sé si habéis visto este chisme alguna vez, que son bolitas que lanza este señor esta bolita aquí y entonces se acaba moviendo solo esta vuelve para acá, se mueve la otra, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que se llama un péndulo de Newton, que tiene la característica de que la energía no se distribuye por todas estas bolas porque el sistema es integrable. Y entonces en lugar de tener un caos de movimiento de las bolas es todo perfectamente regular y todo perfectamente periódico. Y esto es un juguete que se encuentra en las tiendas. A mí me regalaron uno, por eso de ser físico y friki, pues me acabaron regalando uno que tengo bastante bien en mi casa. Bueno, la cuestión es que hace unos años, en el año 2006, pudieron hacer un experimento análogo con unos pocos cientos de átomos, decenas, cientos de átomos, que es un gas de bosones de una dimensión, que lo que hicieron fue considerar un paquete de átomos aquí centrado, los separaron de forma que se alejaban y volvían a chocar. La idea es que, si esta hipótesis de von Neumann de que la ergodicidad no tiene nada que ver con el caos molecular, al volver a llegar aquí, chocarían y la energía empezaría a distribuirse de cualquier manera. Lo que observaron es que no, que esto se comportaba como el péndulo de Newton, es decir, que eso seguía periódicamente, deformándose un poquito, los paquetes de onda se deformaban un poquito, pero que no era muy grave. Y entonces esto volvió a retomar la investigación sobre qué relación hay entre el caos y si el hecho de que esto es parecido a un sistema integrable es la razón por la cual esto no da un comportamiento técnico. 2 años después hubo un resultado teórico muy interesante, que lo que hicieron fue modelizar bosones en expansión libre, de forma que podían trabajar con un límite integrable, que es este de aquí, y un límite caótico. Tenían bosones en una red, los dejaban expansionarse, pero la forma en la que se podían mover es diferente, y en un caso era integrable, y en otro caso era caótico. Esto es un trabajo puramente teórico. Y lo que vieron, en el caso integrable, las distintas curvas, la verde, la negra y la azul, son distintas condiciones iniciales, y la roja es el comportamiento estadístico. Y aquí veían que no se cumple. Es decir, que el sistema guarda memoria de dónde está, y por lo tanto el comportamiento estadístico no está justificado. Mientras que si era caótico, todas las curvas se caían en el mismo sitio. Y entonces esto sirvió, aunque no es una prueba, no hay como en la conjetura BGS una razón sólida para pensar que esto es universal por detrás, pero sí que de alguna manera la comunidad dio a entender que, bueno, que sí, que el caos está relacionado y que los sistemas caóticos les va a pasar esto y que seguramente a los integrables les va a pasar esto, sin que haya una demostración sólida. Bueno, y aquí habéis visto que he puesto pero
y puntos suspensivos, ¿no? Entonces, para terminar la charla, y como no me he citado a mí mismo ninguna vez, cosa que no es nada habitual cuando hay un conferenciante que da una charla, pues voy a poner 4 resultados en los que yo he trabajado que más o menos dicen que esto hay que tomarlo con muchísimas precauciones. Por ejemplo, en este artículo, que es del año 2010, pues vemos que hay sistemas cuánticos que son totalmente caóticos y que en cambio el comportamiento de mecánica estadística no se aplica. Es decir, el sistema tiene memoria de su estado inicial y por lo tanto no podríamos explicarlo de forma sencilla, de forma estadística. En otro del año siguiente, voy a ir año por año, aquí analizamos unas interacciones que son suficientemente complejas y llegamos a la conclusión de que si son bastante complejas, pues sí que se cumple el comportamiento estadístico y que por lo tanto aquí hay cierta conexión entre caos y comportamiento estadístico. Pero esto no elimina excepciones como esta otra. Es decir, esto no es una contradicción, sino que aquí yo voy a casos concretos y esto me da una teoría general basada en ciertas suposiciones, en ciertas hipótesis. El problema es que muchas veces no sabemos cuántos contraejemplos relevantes hay, que puede haber muchísimos. Es decir, que esto no nos dice que los contraejemplos son raros, sino que va sobre bastantes condiciones, pues se cumple más o menos esta idea que tiene la gente. En otro trabajo del año siguiente, año 2012, pues encontramos ciertos sistemas caóticos que relajan efectivamente al equilibrio, que se comportan bien, están relacionados con conductividad eléctrica, son parecidos a los modelos que he comentado antes, pero en los que además permitimos que los electrones interaccionen entre sí, o sea, se repelan por repulsión coulombiana. Pero es curioso que tarda, por ejemplo, en un globo, que lo teníamos lleno de aire a mucha presión y revienta. Pues es que inmediatamente el aire se expande y ocupa su posición de equilibrio, no te da tiempo a verlo. En cambio, en estos sistemas, pues aparentemente hay un estado de equilibrio termodinámico, pero nos podemos sentar y tomarnos algo para esperar a ver si realmente lo alcanza o no lo alcanza. Es decir, que si hiciéramos un experimento, no podríamos ver si esto es verdad. Tendríamos que esperar tanto que no lo podríamos ver. Bueno, y por último, del año pasado, aquí estudiamos pues, unos sistemas caóticos que se las apañan para guardar una información sobre simetría inicial, sobre ruptura de simetría, que es puramente cuántica. Es decir, que esto no tiene un análogo clásico de ninguna manera, es decir, que no se puede conectar, mientras que estos otros tres, pues más o menos se podrían conectar con algo clásico, este no, porque nos metemos en propiedades puramente cuánticas. Y la conclusión a la que llegamos es que esas propiedades hay que tenerlas bien en cuenta y por lo tanto esta descripción termodinámica de que solo depende de la temperatura si el sistema es caótico, aquí tampoco se cumple porque hay una información muy relevante. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé si ahora vuelves a hacer de moderador, si alguien quiere preguntas o hago yo directamente. Sí, hazlo tú si quieres. No, nada. Yo sí que te quería hacer una pregunta, a lo mejor es un poco naif, pero cuando uno tiene, o sea, es fijándonos un poco en lo de la función de onda, intentar ver si con la función de onda podrías encontrar alguna definición de caos como tendrías en lo clásico. Es cierto que la ecuación de Schrödinger es lineal, pero por ejemplo hay veces que en materia condensada es útil a lo mejor describir un sistema de partículas con una función de onda que sea macroscópica colectiva. Y ahí sí que te aparecen términos no lineales que son de forma efectiva. ¿Sabes si la gente ha intentado buscar si os puede aparecer algún tipo de efecto? Pues mira, la verdad es que yo muchos artículos no he leído. Sí que he mirado algunos de Lagrós-Pitayevsky, por ejemplo, que es una ecuación, lo digo para la audiencia en general, es una ecuación parecida a Schrödinger no lineal que se utiliza para describir condensados de Bose-Einstein. Normalmente los resultados que he visto de Lagrós-Pitayevsky te llevan a sistemas perfectamente regulares. Pero tampoco estoy seguro de si realmente no se pueden buscar regímenes en los que esa no linealidad te implique una cierta conexión con caos. Hay gente que ha trabajado en mecánica cuántica bohmiana. No sé, mecánica cuántica bohmiana es un intento de definir trayectorias dentro de la mecánica cuántica a partir de unas ecuaciones que también son no lineales. Y ahí la gente sí que encuentra caos. Lo que pasa es que no es capaz de vincularlo con el caos clásico. O sea, parece que el caos sería intrínseco a esa descripción no lineal y que no tiene nada que ver con la versión clásica. Pero tampoco conozco muchos resultados sobre ese tema. Supongo que la gente tampoco ha investigado mucho.
Una pregunta de para que contestas, si la trayectorias colombianas. Y bueno, si podrías explicar un poco más por qué no se puede relacionar. Bueno, puedo comentar un poquito más sobre lo que es una trayectoria bohmiana. Ya sabéis que hay mucha gente que el hecho de que la función de onda tenga una